ya la grabación. Pasamos al siguiente ejercicio que es también U sobre B. Y es igual al logaritmo natural de X más 1 sobre X más 1. Entonces vamos a tomar otro lápiz y ya iniciamos. Bien. Vamos a... Estoy pudiendo agarrar mi lápiz. Un segundito. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ahí tenemos el ejercicio número 3 y vamos a derivar también como U sobre B. Entonces vamos a poner una fracción un tanto largo y empezamos. U viene a ser todo el numerador y B viene a ser todo el denominador. Entonces empezamos haciendo U derivada. Entonces vamos a hacer logaritmo natural de X más 1 y esta parte vamos a estar derivando por B, que es el denominador sin derivar, X más 1 sin derivar, menos, nos dice la fórmula de U sobre B, U por derivada de B. Entonces vamos a colocar aquí el logaritmo natural de X más 1, X más 1, aquí colocamos entre paréntesis, y por B, que es X más 1, que tenemos que derivar. Entonces, derivada de B. Derivada de B. Entonces, derivamos B. Sobre B al cuadrado. Sobre B al cuadrado. Entonces, vamos a colocar todo el denominador entre paréntesis y elevamos al cuadrado el denominador. Solamente aquí tenemos que derivar la segunda, el primer paréntesis, ¿verdad? Y el último paréntesis. Entonces, derivada de U y derivada de B vamos a estar allá. Vamos a llevar a un cálculo auxiliar. Vamos a llevar esta parte, logaritmo natural de X más 1. Entonces vamos a derivar aquí a través de un cálculo auxiliar. Nosotros tenemos, por un lado, logaritmo natural de X más 1. Entonces, la derivada de esta expresión es logaritmo natural de U. Y la derivada es U derivada sobre B. Y U viene a ser el argumento. Todo este argumento, el argumento del logaritmo natural, todo esto viene a ser la U. Entonces, según la fórmula, el logaritmo natural de U viene a ser U derivada sobre U. Entonces, pero ¿qué es lo que se deriva? El argumento, es decir, la expresión que le acompaña al logaritmo natural de U. Entonces, la U viene a ser el argumento del logaritmo natural, es decir, todo lo que le acompaña. Sobre U o sea, que sobre U. Entonces, aquí vamos a poner X más U. Entonces, vamos a mirar un poquito la derivada del logaritmo natural de U en el formulario, sin forma rápida. Vamos a llevar esto al formulario. Por este lado tenemos el formulario. Este no es. Si ustedes tienen y pueden asegurarme que la derivada de logaritmo natural de U es U derivada sobre U, ahí ya nosotros podemos notar la fórmula justamente. Aquí está la fórmula. Esta es la fórmula. Entonces es U derivada sobre U. Bueno, con esa fórmula, entonces nosotros vamos a ir
a nuestro material nuevamente y vamos a resolver todo. Ahí está, vamos a ampliar otra vez. Ahí. Entonces, tenemos la derivada de u, en este caso va a ser la derivada de x, que es 1, y la derivada de 1 es 0, entonces queda solamente 1. Y queda sobre x más 1 que no se deriva. Entonces podemos inclusive obviar ese paréntesis y colocamos de esta manera. Entonces, esta es la derivada de logaritmo natural de esta expresión. Tenemos que reemplazar esa parte del logaritmo natural de. Entonces, volvemos aquí, ya tenemos la derivada de esta parte. Entonces, la derivada va a ser, colocamos la fracción nuevamente y colocamos 1 sobre x más 1 por x más 1. Esta parte vamos a colocar. Colocamos esto, se multiplica, entonces aquí tenemos x más 1. Vamos a mejorar esto. Y aquí es más. Bueno, voy a mejorar. Aquí tenemos x más 1. Ahí. Aquí tenemos el signo menos. Logaritmo natural de x más 1 queda igual. Voy a dejar de esta manera, sin paréntesis. No hace falta colocar el paréntesis. Y la derivada de x es 1. Y la derivada de 1 es 0. Entonces se deriva por separado cada uno de los términos de esta parte. Entonces se deriva por separado. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Y 1 más 0 es 1. Entonces yo puedo poner esto aquí por 1 para saber qué pasó esa parte de la deriva. El denominador queda x más 1. Entonces queda de esta manera. Esto es al cuadrado. Aquí nos olvidamos de colocar. Voy a mejorar aquí esta parte. Voy a mejorar un poquito. Y ya está el resultado prácticamente. Ahí lo que tenemos que hacer ahora es simplificar. ¿Qué es lo que vamos a simplificar? Este x más 1 está en el denominador y este x más 1 está en el numerador. Por tanto, se simplifica. Entonces, ¿qué me queda de esa parte? De esa parte me queda solamente 1. Antes de este signo menos me queda solamente el 1 que está en el numerador. Entonces, y de la segunda parte, ¿qué me sobra? Logaritmo natural de x por 1 es logaritmo natural de x. Entonces, toda expresión multiplicada por 1 viene a ser la misma expresión. Entonces, aquí esto es logaritmo natural de x más 1. Todo esto, entonces, es sobre x más 1. Y ahí estos ejercicios ya terminan. Si ustedes quieren que yo le aclare algo, por favor, hagan su pregunta. Profe, y ahí los signos no se multiplican con el menos. El logaritmo x más 1 Sí, no se multiplica con menos, ¿verdad? Los este, signos, sí, como en el anterior ejercicio. buenísima pregunta. Este es un solo término completito, incluido su argumento. No se puede hacer distributiva del menos con la x y el menos con el 1. Este es un solo Ah, ya. término, incluido su argumento. Ah, ya. Entendí. ¿Entendido? Sí. Incluido su argumento. Entonces, la respuesta es todo esto. El signo, cuando se trata del logaritmo, una función trigonométrica, queda siempre afuera. Por ejemplo, si yo tengo coseno de x más 1, el signo es el que está afuera. El signo que esté afuera no le puede
afectar al argumento, Miriam? ¿Verdad? Si yo tengo aquí un signo menos, Sí. ese signo menos no puede afectar al argumento del coseno, que es el paréntesis que está ahí, es el argumento. Entonces, este signo menos no puede Sí, afectar sí. a su argumento. ¿Por qué? Porque coseno de x más 1 es un solo elemento. Asimismo, es la parte de logaritmo. Un signo de logaritmo no le afecta a sus argumentos. Bueno, Ah, buena ya. pregunta, buena Entendí, pregunta. profe. Gracias. De nada. Bueno, ahí tenemos ahora otro ejercicio que está en verde, limón. Este es cortito, este ejercicio. Este ejercicio voy a resolver aquí. Voy a bajar un poco más el número 5. Y aquí le voy a tomar otro color. El 5 colocamos entonces esta parte. Ahí vamos a colocar. Bien, entonces colocamos acá. Está lento mi sistema. Bueno, vamos a borrar esta parte. Bien, y resolvemos el número 4. Está lento, está lento. Dios. Bien, esta parte de la tangente, o sea que la parte la segunda parte diría, el número 4, también es u sobre b. Y su derivada va a ser de esta manera. Va a ser también u sobre b. Entonces vamos a derivar u derivada por b. Entonces la u es el numerador y b viene a ser el denominador. Entonces vamos a poner una pequeña fracción, no tan larga. Entonces, u derivada, ponemos aquí el numerador y vamos a derivar. Colocamos a la x cuadrado. Esto se deriva por b, que es x cuadrado, sin derivar. X cuadrado. Entonces, u derivada por b y la parte de b no se deriva. Luego tenemos el signo menos. Ahí lo va a escribir. Entonces, la parte de aquí, la segunda parte, a la x cuadrado, que es u, no se deriva, pero sí vamos a derivar b cuadrado y b viene a ser x al cuadrado. O sea que b vamos a estar derivando. Entonces, x al cuadrado derivada. Entonces, u derivada por b menos u por derivada de b. Entonces, vamos a mejorar aquí nuestro exponente. Y el denominador tenemos b al cuadrado. Entonces, x al cuadrado
que vamos a volver a elevar al cuadrado por la recomendación de la forma. Aquí elevamos al cuadrado nuevamente x al cuadrado. Muy bien, ahí está todo. Entonces solamente lo que vamos a hacer es derivar la parte que nos indica. Entonces, y derivada, aquí tenemos, colocamos la fracción y colocamos o sea que e exponente x cuadrado es como si fuese que es e a la u. Entonces, e a la x al cuadrado, e a la x al cuadrado es lo mismo que e a la u. ¿Y cómo se deriva e a la u? E a la u viene a ser justamente e a la u, que es e a la x cuadrado. U viene a ser x cuadrado. ¿Por qué es x cuadrado e a la u? ¿Por qué? Porque ya la x está acompañado del cuadrado. Entonces ya hay una unión de términos que se tiene que resolver. Entonces, al estar al cuadrado la x ya es considerado como u. Entonces, va a ser e a la u por la derivada de u. Y la u viene a ser el exponente de la x al cuadrado. Entonces, esto vamos a derivar esta parte. Entonces, ¿cómo queda nuestro cálculo auxiliar? Nuestro cálculo auxiliar, al resolver, va a quedar e a la x, en este caso, e a la x cuadrado queda así como está, pero la derivada de x cuadrado es mi pregunta. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? ¿Saben lo que es la derivada de x cuadrado? ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? La derivada de a cuadrado, x cuadrado, viene a ser, se multiplica este 2 con el 1 que está acá, tácito. 2 por 1 es 2. Y al exponente, ¿cuánto se resta? Se le resta 1, ¿verdad? Entonces, 2 menos 1 es 1 tácito que queda ahí. Entonces, se multiplica 2 por 1, 2, y se le resta 1 al exponente. Entonces, queda 2x. Entonces, aquí colocamos e a la u, que no se deriva, simplemente queda así, por la derivada de por la derivada de x cuadrado. La derivada de esta expresión queda entonces 2x. Entonces, copiamos eso aquí como 2x. Bueno, esto nosotros vamos a tener que pasar en la expresión. Esto simplemente es un cálculo auxiliar, vamos a dejar así. Voy a dejar de esta manera, como un cálculo auxiliar. Voy a llevar aquí, ahí. Vamos a ver si se organiza, ahí queda. Entonces, pasamos aquí. La derivada entonces de e a la x cuadrado, esta parte, ¿cómo queda? Queda como e a la x cuadrado por 2x. Por 2x. Cierro el paréntesis y colocamos esta parte que no se deriva. Colocamos x cuadrado. Bueno, vamos a llevar ahí. Colocamos entonces aquí un ratito, ahí ya vamos a escribir x cuadrado sin derivada. Luego tenemos el signo menos, que a la x al cuadrado queda así como está, no se deriva absolutamente nada, por la derivada de, de x cuadrado, que va a quedar 2x. Un ratito, ella va a escribir todo. Y escribimos la derivada de x cuadrado, ya sabemos que es, aquí está la derivada de x cuadrado. Entonces, la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces colocamos aquí 2x.
Y ahí prácticamente ya está terminado. En el denominador aquí, x cuadrado al cuadrado se multiplican el 2 por 2. Se multiplica el 2 por 2 en el denominador. Entonces aquí 2 por 2 es 4. Bien, ahí lo que vamos a buscar es simplemente el factor común. O bien ya puede quedar ahí. No hace falta buscar el factor común porque no se va a poder simplificar absolutamente nada, aparentemente. Bueno, entonces vamos a dejar acá. 2x por x cuadrado sería 2x al cubo por e a la x cuadrada. Tarda mucho en escribir mi pizarra. Voy a dejar ahí para que escriba todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ese 2x multiplicamos por x cuadrado queda 2x cubo. Y x, e a la x, o sea que x cuadrado, esta parte pasa al final, ¿verdad? Eso es solamente por estética matemática, pasamos al final e a la x cuadrado. Se coloca entonces el resultado de esta multiplicación aquí, que es 2x al cubo, y se le agrega e a la x cuadrado. Entonces, por estética matemática. La segunda parte vamos a colocar también primero 2x y luego colocamos e a la x al cuadrado. Bien, a ver si escribe, ahí está. Bien, ahí está nuestro cuadrado. Nuestro denominador queda igual como está, que es x a la cuarta. Y con eso termina este ejercicio. De repente hay un elemento común que se puede simplificar, pero por de pronto nuestro resultado es esta expresión. Ese sería nuestro resultado. Bien, Miriam, ¿vos estás ahí? Sí, profe, acá estoy prendidísima. Está muy Por lento. estética nomás, profe, se cambia ahí. Sí, por estética matemática nomás. Primero la variable y después el número neperiano, que es la e. Siempre se va al final la e, así como una función trigonométrica también. Se va al final siempre con su función, digamos, como función. Pero si ustedes dejan ahí en la primera parte, así como está aquí, yo sé que la profe ya le va a considerar. Si dejan acá. Aquí lo que falta, ¿verdad? Eso aquí en el proceso anterior. Aquí lo que voy a hacer es colocarle bien el paréntesis. Bien. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio. Vez pasada ya estuvimos derivando lo que es la raíz de x. No sé si hace falta que vuelva a derivar lo que es una raíz de x. Ese está en el video anterior, cómo se deriva una raíz de x. La raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Pero si voy a llevar otra vez a explicar de cero, va a llevar más tiempo nuestro ejercicio. Está en el otro video, Si están en creo el que podemos video, adelantar nomás, profe. bueno, está bien. Entonces, esta también es u sobre b, hija. Este también es u sobre b. Entonces voy a colocar aquí, ahí vamos a autorizar, tenemos 10 minutos. Yo creo que este video voy a tener que hacer todo sola y después le convierto en video y les paso. Está muy lento mi aplicativo.
se atrasa mucho en responder. Un ratito. Se hizo un bolón que aquí con mi... Bueno, bárbaro, bárbaro. No me responde mi aplicativo. Voy a... Entonces aquí vamos a aplicar también U sobre B. Entonces, derivada de un cociente. Y vamos a hacer, entonces, U derivada por B, que es tangente de X, sin derivar esta parte, menos la U, que es raíz de X, por la derivada de tangente de X, que es la B. Entonces, ustedes acudirían rápidamente a su formulario y a ejercicios anteriores donde ya tenemos la derivada de raíz de X y manejar también la derivada de tangente de X. Bueno, y la U siempre, perdón, la B, que es el denominador tangente de X, vamos a elevar al cuadrado. Eso es lo que nos dice nuestra fórmula. Entonces aplicamos U derivada por B menos U por derivada de B. Entonces, respuesta nomás ya vamos a colocar aquí. Ya sabemos que la derivada de raíz de X es, según clase pasada, es 1 sobre, y tenemos 1 sobre 2 raíz de X. Eso yo expliqué clase pasada cómo se obtiene, cómo se resuelve. Entonces aquí colocamos 2 raíz de X por la tangente de X menos raíz de X que no se deriva, pero la derivada tangente de X aquí es igual a 1 sobre coseno cuadrado de X. Esto ustedes tienen en su formulario. Sobre tangente al Sí, profe, cuadrado, tenemos. ¿está bien ese, hija? Tangente de X al Sí, sí, cuadrado, está bien, profe. perfecto. Tangente de X al cuadrado es igual a tangente cuadrado de X. Se expresa así el cuadrado cuando se trata de una función trigonométrica. Entonces, esto ahí prácticamente termina, pero por una mejor estética, como yo siempre digo, hay que ordenar esta expresión. Vamos a dejar de esta manera. Voy a colocar aquí, es igual. ¿Y cómo voy a dejar esta parte? Voy a colocar tangente de X sobre 2 raíz de X. Sobre 2 raíz de X. Y la segunda parte voy a colocar raíz de X por 1. Aquí raíz de X por 1 es raíz de X. Y el denominador, en el denominador queda coseno cuadrado de X. Coseno cuadrado de X. Entonces queda así el resultado en el numerador. Y en el denominador colocamos tangente cuadrado de X y listo. O sea, ahí ya nosotros podemos
concluir de que esta es la respuesta de este ejercicio. Ahí. Aquí, tangente de x por 1, tangente de x por 1 es tangente de x. Entonces queda como numerador tangente de x. Y como tangente no tiene denominador, se considera 1, entonces 2 raíz de x por 1 viene a ser pues, raíz de x. Bueno, ahí tenemos nosotros ese como resultado. ¿Hay alguna consulta ahí? Sí, profe, el tangente x al cuadrado, solamente tangente al cuadrado x pusiste. ¿No le Sí, corresponde a la x también cuadrado? no. El cuadrado de una función trigonométrica se coloca en el medio. Porque eso significa, pues, este 2 que está aquí, Ah, ya. tangente cuadrado de x, significa 2 veces tangente de x. Eso significa. Buenísima pregunta. Ah, bueno. Listo. Perfecto. Muy bien. Buena pregunta. Pasamos entonces al que siguiente. Tenemos 1.31, nos va a alcanzar. Y pasamos a esta parte, el número 6 que está aquí. Esto también vamos a hacer u sobre b. Y tenemos que aplicar la misma forma. Solamente que la parte de raíz quinta de x va a ser un poquito diferente. Porque hay una fórmula, ahí está, va a ser e a la u, en este caso e a la x derivada por la parte del denominador sin derivar, raíz quinta de x cuadrado sin x cuarta sin derivar, menos e a la x que no se deriva en la segunda parte, pero sí la parte de la raíz se va a estar derivando. Ahí tenemos x a la cuarta y esto se tiene que derivar. Y aquí esta raíz se tiene que elevar al cuadrado. Entonces acá tengo x a la cuarta. Todo esto vamos a elevar al cuadrado. Este tiene su proceso, un poquito más complicado, pero no es difícil. Tenemos que llevar a un cálculo auxiliar la parte de raíz quinta de x y luego reemplazar por su derivada.